Bien, les daremos un par de segundos, chicos, a quienes vienen ingresando a clase. Como siempre, no olviden, por favor, registrarse en el chat. Bien, vamos a dejar de ingresarlos. Ok. Mientras vayan ingresando, chicos, regístrense en el chat. Doctor, buenas noches. Una consulta. Adelante, Janet. En las provincias aún no se ha hecho el saneamiento de documentación de propiedad, ¿no? Y se ha dado el caso de que se han aperturado caminos, obviamente ya em, mm, expropiando, ¿no es cierto?, de parte de municipios. Son municipios pequeños, ¿no?, que están en proceso de desarrollo. En este caso, si los propietarios, bueno, como se llevan en provincias, o sea, no tienen los documentos, ¿cómo llegarían a solicitar la remuneración, podríamos decir, eh, en estas provincias o en los municipios chiquitos? Ya. A ver, lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Tiene que ver con que en los municipios pequeños debemos determinar qué área es urbana y qué área es todavía agrícola o rural. La área urbana, lógicamente, está aprobada por norma, la famosa mancha urbana, ¿no ve? La parte urbanizada. Y hay otra parte, dependiendo del municipio, que es considerada agrícola, ¿ya? Agrícola. Bien, en muchos casos, especialmente en el tema de legalidad de sus papeles, hay personas que no tienen el derecho propietario regularizado, ¿cierto? No tienen el derecho propietario regularizado. Y la pregunta de Janet es bastante oportuna. ¿Qué pasaría si yo tengo mi inmueble dentro del radio urbano del municipio, pequeño digamos, y de pronto hay la necesidad de expropiar por parte del Estado? Porque se va a hacer un hospital, porque va a ser la estación del tren metropolitano, pero no tengo documentos. No he regularizado mis documentos, por tanto no tengo derecho propietario. ¿El Estado podrá fácilmente expropiar y no pagar? ¿Qué cree? No, doctor. No. No va a poder. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo eh, con lo que está escrito en el artículo 108. Ya. Si no tuviera esa familia o esas personas, como decía Janet, el derecho propietario, inscrito en derechos reales, los documentos, ¿en calidad de qué estarían sobre ese bien inmueble? Propietarios no son a la luz de la norma. ¿Por qué? Porque no está regularizado su derecho propietario. ¿Qué serían? ¿Qué serían, chicos?
¿No podrán ser posesionarios? Poseedores, dice. Poseedores, claro. Y si esos poseedores tienen todos los requisitos y todas las formalidades cumplidas, ¿podrían con un trámite hacerse propietarios o no? Sí, doctor, pueden, Pueden, mediante el proceso de usucapión. exactamente. Lo que quiere decir que el Estado, si quiere expropiar, sí o sí tendría que negociar con ellos. Y lógicamente, sí les exigiría que hagan su trámite o en su caso buscar alguna alternativa, pero no podrían sacarlos, ¿cierto? Más adelante vamos a ver qué acciones de defensa existen para el derecho propietario cuando son propietarios, pero también vamos a ver qué acciones judiciales existen para defender la posesión. No sobre texto de que es posesionario, yo, Estado o cualquier otra persona, puedo sacar y votarlo si vale el término. No puedo hacer eso. Hay un proceso, una acción de defensa que se llama interdicto de recobrar la posesión, interdicto de retener la posesión. Recobrar cuando la he perdido, y estoy hablando de la posesión. Retener cuando alguien quiere sacarme. La ley prevé acciones judiciales para defender tanto la propiedad como la posesión. Eso con respecto al radio urbano, ¿no? Ahora, se preguntarán, ¿y en el área rural, en el área agrícola, si hay propiedades ahí agrarias, podrán ser objeto de expropiación por parte del Estado? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Doctor, Sí. no sé si estoy en lo correcto, pero cuando hay terrenos que se usan como zona agrícola, Agrícola. cuando no los utilizan así para plantar, se los puede quitar, ¿no? Se les puede quitar. Ahí va la cosa. Fíjense que en el área urbana, en la mancha urbana de un municipio, hablamos de derecho propietario privado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el área es urbana. La mancha urbana, el uso de suelo ya ha sido determinado y es parte del radio urbano de ese municipio. En el área agrícola, también se puede expropiar. Pero no olvidemos que el área agrícola está regulado no por las alcaldías necesariamente, sino actualmente por el INSA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, y por una ley especial. Se podría expropiar. Y los que han hecho saneamiento de esas tierras, han hecho el trámite para ser propietarios, lógicamente que tendrían que ser indemnizados. Pero lo que María dice también es importante tomar en cuenta. El régimen agrario establece un lema: la tierra es para quien la trabaja. Y si encuentran tierras en el sector agrícola que no están cumpliendo, ojo, función social, y ahí le añadimos función productiva. Es cierto lo que María dice, cuando no están cumpliendo, cuando los propietarios han abandonado, el Estado puede revertir esas tierras. Lo que está pasando ahorita con el problema de Santa Cruz. Entonces, la expropiación hay en el sector agrario. Existe. Las condiciones y requisitos son los mismos. Y es muy interesante la pregunta de Janet, cuando dice, ¿y qué pasa si en ese terreno, a ver, en un municipio pequeño, los propietarios no tienen papeles, pero viven ahí? Y viven por años, por generaciones inclusive. Hace muchos años atrás en el despacho nosotros conocimos un proceso similar de eso que estamos hablando, que los tatarabuelos
tenían y seguía a nombre de los tatarabuelos desde 1897. 1897. ¿Se dan cuenta? Y con registros en un templo. Ahí, en una investigación de que casi nos tomó un año, ahí descubrimos que el año 1890 y tantos a 1900, en Cochabamba solamente existían 4 templos. Hasta 1900. 4 templos. El templo San Juan de Dios, San Antonio, Compañía de Jesús y la catedral. Si mal no recuerdo. No, la catedral era aparte. Santo Domingo, el templo Santo Domingo. Hasta 1900, 4 templos así de conocidos. Imagínense, ya había, ahí vimos documentos escritos con pluma de aves, con tinta y pluma, una letra extraordinaria que tenían aquel entonces, ¿no? Documentos de 1900, 1903, una reliquia. Entonces, no será propietario en el ejemplo que nos pone Janet, pero es poseedor. ¿Y qué es la posesión? Es el poder de hecho, porque está ahí, ¿no? Que tiene una persona sobre un determinado bien para usar y gozar. No tiene el poder de disposición, es cierto, pero tiene el poder de usar y gozar. Y si es su domicilio, está cumpliendo con una función social. La única limitante es que durante todos los años que ha vivido, no ha regularizado de pronto su derecho propietario, pero es poseedor. Y en teoría, estaría habilitado el camino de una usucapión, como bien dice María, para hacerse propietario. Si lo sacan bruscamente, podría interponer como poseedor el interdicto de recobrar, recuperar la posesión, y lo tienen que volver a poner ahí. Si lo amenazan y le dan, tienes que salir de acá, te doy 1 año, te doy 6 meses, puede plantear un interdicto de retener la posesión. Entonces sí tendría derecho. Lo que quiere decir que las partes tuvieran que sentarse a negociar. Les pongo un ejemplo real. Real. Personalmente tratado. Mis padres tienen unos terrenos allá por Colcapirua. La mancha urbana, es decir, el sector urbano ha crecido en Colcapirua. Se ha aprobado la ley municipal, se ha mandado a la paz a la Asamblea Legislativa, ha sido homologada esa ley municipal y se ha generado el dibujo de un nuevo plan maestro, un plano maestro del radio urbano. En ese plan maestro, como había un sector agrícola que ahora ha sido urbanizado, ¿no? Hay la necesidad de aperturar calles, avenidas, calles, parques, rotondas, equipar se llama. Y resulta que uno de los terrenos de mis señores padres se veía afectado, prácticamente en el 90%, porque por el medio tenía que pasar la calle. ¿Se dan cuenta? Por el medio. Prácticamente era el terreno, todo el terreno, el primer terreno. Entonces yo voy a conversar a la alcaldía y bajo esta figura de la expropiación me abordan el tema y me dicen, sí, es que es necesario, ya es zona urbana, tenemos que aperturar calles, tenemos que aperturar avenidas, hay el proyecto de meter alcantarillado, agua potable, aunque agua potable ya tienen, entonces, como es mancha urbana, con seguridad que van a edificar la mayoría de los propietarios. Perfecto. ¿Qué les exponemos? Muy bien. Si ustedes dicen que van a expropiar, tenemos que analizar estos elementos. Los terrenos esos que quieren expropiar, que no solamente son de mis padres, es toda una hilera, le digo, nos debemos preguntar, ¿están cumpliendo una función social? Y ellos dicen, bueno, sí, son áreas productivas. Exactamente. No solo están cumpliendo una función social, sino también una función productiva. Muy bien. 2, ¿hay necesidad y utilidad pública?
sí, vamos a reconocer que sí nosotros. ¿Por qué? Porque el desarrollo del barrio, de la zona, va a llegar con servicios, con asfaltados y todo. Perfecto, hay la necesidad. Debe pagarse un precio justo. El municipio de Colcapirua tiene dinero para pagar. ¿Y cuál creen que ha sido la respuesta? Que no. No, no tenemos dinero para expropiar. Entonces, ¿cuál es la figura que están optando? Negociar con todos los propietarios que de manera voluntaria cedan X metros para apertura de calles. Perfecto. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, por el modo de la expropiación, no va. Porque no van a poder cumplir. Y esto se asemeja a la explicación que nos daba Fernando hace un momento con el tema del hipódromo. Lo que quiere decir que me tendrían que pedir a mi propietario, por favorcito, ¿será que puede ceder tantos metros a este lado y tantos metros al otro lado? Y si yo veo que voy a quedar afectado en más del 90%, ¿cuál va a ser mi respuesta? ¿Que sí o que no? Que no, doctor. Que no, pues. Entonces, se les dijo, lo que quiere decir, señores, que si no tienen dinero para pagar un justo precio, la figura de la expropiación no se puede aplicar. Así es. Y esto quiere decir que estarían sujetos a la voluntad y a la muy buena predisposición de cada propietario. Así es. Y si a mí me afecta en más del 90%, mi respuesta es no. ¿Qué les obliga ello? A reformular el trazado de apertura de calles. Se les ha manifestado, si es de manera voluntaria, estoy dispuesto a ceder metros. Pero esa cesión de ninguna manera significa que yo pierda mi terreno. Y gratis no lo voy a perder. ¿Se dan cuenta? Hay que diferenciar muy bien y los requisitos de la expropiación, chicos, si alguna vez en el ejercicio profesional lo conocen, se deben cumplir a rajatabla. Sí o sí se deben cumplir. No hay, este puede pasar, aquel no. La ley es clara. Necesidad y utilidad pública o no está cumpliendo una función social, previo pago de un justo precio. Así de sencillo es. Ustedes están en conocimiento, lo ven seguramente día a día, algunos viven por esa zona seguramente, el famoso proyecto del tren metropolitano, ¿cierto? ¿Habrá expropiación allí? ¿O no? Creo que ya hubo varios, licenciado. Muy bien, sí. Y han pagado. Así sea por metros, han pagado. Entonces, vamos a compartir esto que les va a parecer muy interesante, estoy seguro que sí. ¿Ya? Que tiene que ver sobre este proyecto, pero también tiene que ver con el tema de la expropiación. Voy a compartir el sonido del documental y para que ustedes puedan acceder al audio voy a silenciar mi micrófono. Escuchen, por favor, un preámbulo de la explicación. Atentos. La semana pasada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley Tren Metropolitano, que tiene por objeto declarar necesidad y utilidad la expropiación de bienes inmuebles, para establecer la transferencia del bien inmueble a favor del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, a fin de implementar la construcción del Tren Metropolitano en Cochabamba. Respecto a la expropiación de los bienes inmuebles, el artículo 56 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho de la propiedad individual, razón por la que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda es el encargado de realizar las expropiaciones e indemnizaciones de los bienes identificados como necesarios para la ejecución del proyecto del tren y mejorar el desarrollo urbano de la región de Canata.
El proceso de la expropiación se caracteriza por realizar la identificación, ubicación y avalúo del bien inmueble necesario. Posterior a ello, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda establecerá el monto indemnizable para la expropiación del inmueble, misma que deberá ser notificada a los propietarios y estos dentro de un plazo de 20 días hábiles deberán acreditar su derecho propietario y a la vez presentar el avalúo respectivo del bien inmueble afectado. En caso de no responder la notificación, se tomará como referente preferencial el avalúo determinado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Una vez determinado el monto del avalúo, en caso de existir discordancia entre el monto presentado por los propietarios y del Ministerio, se procederá a solicitar al Colegio de Arquitectos o a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia la designación de un perito individual o colectivo, quien procederá a establecer el avalúo técnico correspondiente. Aclarando que en caso de bienes inmuebles rurales, el avalúo correspondiente se procederá mediante la solicitud a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, ABT. Posterior al avalúo, se dispondrá del pago correspondiente al justo precio determinado, procediendo a notificar a los dueños del bien inmueble, realizando la transferencia a favor del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, mediante la suscripción de documento de transferencia. Cabe explicar que el proyecto de ley de construcción del tren metropolitano constituirá a Cochabamba en el primer departamento de Bolivia que cuente con un tren última generación bajo la modalidad vía en placa. Reduce el ruido del transporte, funcionará con electricidad a una velocidad de 80 km por hora, siendo su efecto inmediato la articulación de la región metropolitana de Canata, que comprende los municipios de Sipe-Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcapirúa, Sacaba y Cochabamba, y que beneficiará a 1.145.084 habitantes del departamento. Entre tanto, el tren de Cochabamba operará con 3 líneas, roja, amarilla y verde. Además contará con 12 trenes, los cuales podrán abordar desde 43 estaciones, y se proyecta que por la ruta del tren circularán diariamente 70.000 personas. Asimismo, el tren metropolitano es un proyecto democrático y legítimamente aceptado, porque beneficia cerca al 60% de la población cochabambina. Además, se enmarca en los principios del vivir bien y los pilares de la Agenda Patriótica 2025, caracterizándolo como un sistema de transporte igualitario e inclusivo, distinguido por ser un medio de transporte ferroviario equitativo, rápido, económico y masivo. En resumen, desde el Estado la expropiación de los bienes inmuebles necesarios será con el pago de indemnización al justo precio de parte del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, mientras que de parte de los hermanos cochabambinos el compromiso de no dejar pasar esta oportunidad, que significa para el departamento y el país el desarrollo y progreso para las generaciones presentes y futuras. ¿Qué opinión les merece? ¿Es o no es todo lo que hemos hablado? En este ejemplo que acabamos de ver en este documental, ¿quién sería el sujeto activo de la expropiación? El Estado. El Estado, ¿por medio de qué institución o entidad? Del Ministerio Ministerio de de- Obras Públicas. Muy bien, el Ministerio de Obras Públicas. ¿Quién sería el sujeto pasivo? Los afectados. Los Los afectados. Janet, ¿hay o no hay expropiación en el área agrícola o rural? Ay, doctor. Hay, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones que deben proceder o los requisitos para que podamos hablar de expropiación? ¿Es de interés social y colectivo el tren metropolitano? Sí, Sí, sí. ¿Hay necesidad y utilidad pública en ese proyecto? sí. Sí. Y fíjense lo que acabamos de hablar. Se le da la opción a los propietarios de presentar su avalúo, ¿cierto? Comercial, pericial, como le quieran llamar. Si no lo hace, el Ministerio de Obras Públicas tiene un avalúo para esos inmuebles.
Pero ¿cómo no lo voy a hacer? Lo tengo que hacer, ¿cierto? Y en caso de discrepancia, se recurre ante el Colegio de Arquitectos a efectos de que designen a un perito evaluador. Ahí tienen un cuerpo especializado de arquitectos en temas de avalúo. Se utiliza en materia judicial, en materia administrativa o de manera particular. Si yo quiero hacer un avalúo de mi casa, voy al Colegio de Arquitectos y le digo, por favor, deme una tarjeta de un arquitecto que haga avalúos. Entonces ellos tienen un registro y le dan, llámelo al arquitecto tal. Y lo que acabamos de hablar, chicos, sobre todo, se hace énfasis en el justo precio. ¿Se dan cuenta? Por eso escogí ese documentalcito. Porque una primera gran parte habla de lo que es la expropiación, los requisitos, las causales, cómo se tiene que hacer, los plazos. Eso es. Así es como se debe manejar. No olviden nunca que el único que puede expropiar, el único, ¿quién es? El Estado. El Estado. No puede Perico de los Palotes, no puede el Diablo Echeverri, no puede nadie. El Estado es el único que puede generar expropiación. Mediante, lógicamente, sus entidades públicas, ¿no? Alcaldía, gobernación, ministerios, qué sé yo, el Estado. Ninguna otra persona puede promover una expropiación que no sea Estado. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, una consulta. Adelante. Los puentes pasan a ser patrimonio del municipio y estos, siendo afectados por lo que es la vía del tren, tendrían que ser o podrían ser expropiados y también reconocidos para devolución o del municipio afectado en este caso, como la del cercado. No necesariamente, no necesariamente. Las obras públicas se llaman así, puentes, avenidas, plazuelas, qué sé yo, ¿no? Son un patrimonio en este caso de Cochabamba. Es de todos nosotros, porque son áreas públicas, de dominio público del Estado, mediante las alcaldías, pero es de uso indiscriminado, si vale el término, de nosotros, que somos los pobladores, y de quien venga a Cochabamba. Cuando hay un problema con la alcaldía y el Ministerio de Obras Públicas en el trazo del tren, ¿no? En el trazo del tren. No sé cuáles serán los sectores, pero se establece que si por ahí pasa, por determinado puente o desnivel, se estaría, con las obras de construcción que se están haciendo, se estaría debilitando la estructura, ¿ya? Se estaría debilitando la estructura. Sin embargo, entiendo que el Ministerio de Obras Públicas ha dado la garantía de que no va a debilitar, sino más bien va a reforzar, ¿cierto? Va a reforzar. Pero no podríamos hablar de esas, de puentes, desniveles y demás, de expropiación. ¿Por qué? Porque son bienes, llamémosle así, de dominio público. Y solamente se expropia, ¿qué tipo de bienes? Privados. Privados. ¿Sí? Privados. ¿No ve? Entonces, tenemos que diferenciar que solamente se procede a la expropiación de bienes privados. Otro es el tratamiento que le vamos a dar a puentes. ¿Por qué? Porque son bienes de dominio público. ¿Ok, Janet? Está bien, doctor, gracias. No, pues. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más? Bien, para terminar, veamos
Otro ejemplito de expropiación, también muy interesante, para reforzar lo que es, y por favor no se olvide, no se olvide, ¿ya? Es muy importante que El tema de hoy. distingamos cuáles son las causales de procedencia, cuáles son los requisitos, qué tipo de bienes se pueden expropiar y quién está legitimado para expropiar. Eso es algo que tienen que tenerlo muy en cuenta, chicos. A ver, veamos este pequeño documental, tiene una duración mayor al tiempo que nos falta, pero quiero, por favor, mucha atención para reforzar el tema y si tienen alguna duda, al final me preguntan. Voy a silenciar mi micrófono. Es la expropiación. El Estado garantiza la propiedad privada, pero esta debe cumplir ciertos requisitos, como lo dice la Constitución Política del Estado. Artículo 56. Primero, toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Segundo, se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de esta no sea perjudicial al interés colectivo. No obstante, si no cumple una función social o es requerido por un proyecto u obra de interés colectivo, el bien puede ser objeto de expropiación. El término expropiación se define, o podemos definirlo como el perder la propiedad privada de manera coactiva, por no cumplir una función social o cuando esta propiedad es requerida para cumplir tareas de interés colectivo. Pero a cambio, el Estado fijará una justa indemnización que se pagará al titular previo acuerdo entre partes. De no existir este acuerdo, el Estado recurrirá a un perito en la materia para definir la suma de la indemnización a ser pagada. Además, se debe tener claro que no solo se expropian cosas materiales, sino también inmateriales, como los derechos personales y subjetivos, títulos, valores o derechos de autor. Por último, esta atribución, la de expropiar, es una facultad reservada únicamente para organismos estatales. Sujetos de la expropiación. En la expropiación hay que distinguir tres clases de sujetos: expropiante, expropiado y beneficiario. El expropiante es el titular de la potestad expropiatoria. En principio solo puede serlo una administración territorial, Estado, comunidades autónomas, provincias y municipios. Para que una administración o territorial pueda expropiar, tiene que preverlo expresamente una ley. Los beneficiarios son las personas que benefician de la expropiación en cuanto se representan el interés público y social, cuya realización pueden instar de la administración expropiante el ejercicio de dicha potestad. Puede ser la propia administración expropiante u otra, e incluso los particulares. Por ejemplo, la compañía eléctrica para el entendido de líneas eléctricas. Expropiado es la persona titular del bien, derecho o interés que se expropia y a quien se debe pagar la indemnización. Según Borda, se aprecian los siguientes sujetos: el expropiante y el expropiado. Siendo la expropiación un acto de poder público, se manifiesta que el expropiante en mayor parte de las veces es el Estado. El expropiado. El caso más frecuente y típico es la expropiación de bienes pertinentes a particulares, pero el Estado puede expropiar los bienes del dominio municipal, no importa que se trate de dominio público o privado. Bienes que pueden expropiarse. Se aclara que la expropiación recae sobre bienes y sobre cosas, por tanto se afirma que cualquiera sea la naturaleza de ambos, ya sea de dominio público o privado, sean cosas o derechos, son susceptibles de ser expropiados. Derecho: pueden ser reales, personales o intelectual. Cosas son los muebles e inmuebles. Los bienes que se pueden expropiar son todos siempre y cuando haya un interés público o privado a cambio de una indemnización. Bienes que pueden ser objeto de expropiación:
Bienes son las cosas susceptibles de ser apropiadas por el hombre, que le brindan utilidad y se encuentran en el comercio humano. Expropiación de bienes inmuebles de propiedad privada. Bienes inmuebles son los que se encuentran enraizados o identificados con la tierra y no pueden ser trasladados de un lugar a otro, por ejemplo, terrenos, edificios, propiedades horizontales, etc. Expropiación de bienes muebles. Los tratadistas Planiol y Ripert sostienen los derechos reales no son susceptibles de expropiación por separados. Los muebles quedan expropiados al mismo tiempo que el inmueble. Expropiación de derechos intelectuales. Se refiere tanto a la producción literaria como a la científica. Los intereses del autor con la seguridad del Estado, que podían ser mellada con la reproducción literaria contraria a sus finalidades, se optó por reconocer al autor un derecho de tipo patrimonial. Dicho de otra manera, se reconoció el beneficio de tipo económico por la producción de sus obras, pero siempre que éstas hayan sido objeto de una autorización estatal. Indemnización. Es aquí donde el expropiante debe indemnizar al propietario del bien justiprecio. El precio que se fijará como indemnización de la cosa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de la propiedad se fijará en las oficinas catastrales o recaudadoras. Será igual al de 100% del valor catastral del inmueble expropiado sobre el cual los propietarios tributan al fisco. Esta es una de las acciones que se debe realizar, por lo tanto la indemnización no debe enriquecer ni empobrecer. Siendo inviolable el derecho de propiedad, no se puede obligar a ningún particular, corporación o establecimiento de cualquier especie a que ceda o enajene lo que sea de su propiedad para obras de interés público, sin que precedan a una indemnización. Seguro, reducir. Bien, ¿qué tal? ¿Qué hay de nuevo? Doctor, en una parte del video dice que al ser expropiados los bienes inmuebles, Sí. automáticamente son expropiados los bienes muebles. ¿Esto es así? No, no, porque si me van a expropiar mi inmueble, seguramente lo van a derrumbar, ¿no? Lo van a demoler. Lógicamente tengo todo el derecho. Y el avalúo se hace del inmueble, no se hace de los bienes muebles. Por tanto, saco todos mis bienes muebles. No es así. Hay otra cosa que también discrepa con el documentar la norma. El avalúo que se haga del bien para expropiar no es el avalúo catastral. Es el avalúo que se llama comercial. Te están indemnizando un precio justo, ¿cierto? Eso es para hacer una comparación de lo que generalmente se hace. Bien, bien chicos, hemos llegado al final de la segunda sesión. Espero que el tema haya quedado comprendido. No es difícil, no es un tema largo, pero es algo que en el ejercicio profesional podrían ver, que es el tema de la expropiación. Debemos manejar los conceptos más específicos, más básicos, porque lo demás lo encontramos en el artículo 56 de la Constitución y en lo que establece el artículo 108 del Código Civil. ¿Listo? Cualquier duda, no olviden, el próximo miércoles nos vemos y les voy a estar cargando este fin de semana ya del trabajo práctico para que con tiempo lo estén realizando antes del examen del primer parcial. Muchísimas gracias. Por favor. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles en clase, ¿ya? Está bien, doctor. Listo. Gracias. Que les vaya bien.